Por cuarta vez en lo que va corrido del año, Nicolás Maduro aumentó el salario de los trabajadores públicos venezolanos. Esta vez, el ajuste es del 50% en el sueldo mínimo. El anuncio se da en medio de la peor crisis económica y social en la historia del país suramericano, que según el Fondo Monetario Internacional, tiene una inflación del 700%. El incremento comenzará a regir a partir del próximo 1 de septiembre. El salario básico pasará de 15.000 a 22.000 bolívares, lo que en el mercado paralelo de divisas es comparable a $22. Tomando en cuenta la política de protección del salario que he venido implementando desde el año 2013, he decidido aumentar el salario mínimo y todas las tablas de salario de trabajadores públicos a nivel nacional de Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un 50% a partir del 1 de septiembre. 50% de aumento para todos los trabajadores del país. He decidido aumentar la base de cálculo del cestatique, que es uno de los instrumentos para la defensa en medio de la guerra económica, del cestatique, que se calcula a 3.5 por unidad tributaria. Desde Caracas, Venezuela, nos acompaña hasta ahora José Manuel Puente, economista y profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración. Buenas noches, gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí en el informativo. Muy amable por su tiempo. ¿Cuáles son las implicaciones que trae para el país este nuevo aumento de los sueldos, teniendo en cuenta la inflación, sobre todo, que según el Fondo Monetario Internacional alcanza un 700%? Bienvenido, gracias. Sí, buenas noches. Recordemos que Venezuela este año 2016 está teniendo el peor desempeño macroeconómico de cualquier economía en el mundo. Es decir, Venezuela este año va a tener la contracción más alta, la inflación más alta y el nivel de desabastecimiento más alta que de cualquier otra economía en el mundo. Es decir, este aumento salarial de un 50% no cubre ni el 10% del incremento de los precios de la inflación que tendrá la economía durante el año 2016. De hecho, Venezuela tiene 5 años consecutivos como la inflación más alta del mundo. Ha habido una destrucción acelerada de riqueza y estos incrementos de salarios simplemente no cubren ni siquiera una mínima proporción de la pérdida de capacidad de compra de los salarios. Ahora bien, ¿cómo en Venezuela, que este año ha tenido el peor desempeño macroeconómico del mundo, se puede hablar de aumento de salarios? ¿Qué afectaciones pueden tener estas decisiones de Nicolás Maduro? Claro, eso es una buena pregunta porque es la otra cara de la moneda. Venezuela tiene 3 años consecutivos en recesión, en un proceso de contracción económica su economía. Las empresas públicas y privadas están en una muy mala situación financiera. Y en ese contexto, el gobierno decreta un incremento salarial del 50%. Esto puede hacer que muchas empresas vayan a la quiebra, porque ya se encuentran en una situación muy vulnerable desde el punto de vista de producción, de ventas y financiera. Entonces, un incremento salarial de estas características en medio de una crisis puede tener impactos muy negativos sobre el tejido o el aparato industrial manufacturero venezolano. Ahora, ¿qué tan significativo es este aumento? ¿Sirve para paliar las necesidades básicas de un venezolano? Lamentablemente no. Ustedes planteaban en el reportaje el salario mínimo venezolano a tasa de cambio oficial, CIMADI, que es uno de los tipos de cambio oficial, implica que un venezolano, un 40% de los venezolanos gana salario mínimo o menos. Quiere decir que 40% de los venezolanos vive con menos de $1 por día. Evidentemente, con $1 por día es imposible tener acceso a una canasta básica normativa de alimentos y vestido y hogar, y por tanto un porcentaje importantísimo de la población vive bajo situación de pobreza. Yo quiero recalcar esto porque creo que es muy importante. Después del choque petrolero más grande en magnitud y en duración de la historia de Venezuela, entre el 2004 y el 2013, Venezuela vive la crisis económica más aguda de su historia, consecuencia esencialmente del muy mal manejo macroeconómico, de los controles de precio, controles de cambio, controles de tasas de interés, expropiaciones, nacionalizaciones, cierres de fronteras con nuestro gran socio comercial Colombia, etcétera, etcétera, que han generado un colapso macroeconómico que ya está llegando a ser una crisis humanitaria, dado el déficit de alimentos y medicinas.
José Manuel Puente, economista, profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración, gracias por haber estado con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Muy amable por su tiempo. Muy buenas noches.